¿Cuál es el destino de la aplicación de la justicia en nuestro país? ¿El uso de inteligencia artificial será parte de este futuro? Para ello, en esta entrevista contamos con la participación de Luis Carlos Soto para intentar darle respuesta a estas interrogantes. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, amigo, muchas gracias por la invitación. Al contrario, oye, cuéntanos, tú eres maestro en Derechos Humanos y también en Derecho Electoral, pero justamente durante estos últimos meses, últimos años, hemos visto acerca de la impartición de justicia, pues diferentes temas, ¿no? O sea, en las aristas de la impartición de justicia particularmente hemos experimentado retrasos principalmente, pero también el uso de inteligencia artificial, que es el tema de esta entrevista, en diferentes aplicaciones, diferentes áreas, ha servido bastante. Particularmente, ¿cómo ves el uso de las IAs en la aplicación del derecho? Mira, amigo, yo creo que esto responde a un fenómeno global que se ha denominado como la sociedad 4.0. Entonces, o la cuarta revolución industrial, tecnológica. Entonces, todos los ámbitos, todas las ramas de nuestra vida se han visto influenciadas por estas tecnologías. Creo que en el derecho todavía nos ha costado un poco más de trabajo a nivel mundial, pero tenemos algunos ejemplos muy importantes donde ya en algunos sistemas jurídicos se ha podido utilizar la inteligencia artificial de manera muy adecuada, siempre respetando derechos humanos, intentando que no exista discriminación, evitando que existan sesgos o alucinaciones, pero claro que responde a la nueva dinámica, porque creo que la inteligencia artificial ha venido a cambiar la mayoría de los trabajos, la mayoría de las relaciones entre las personas, muchas profesiones, muchos oficios. Entonces, pues ahorita en el derecho tenemos la inquietud, algunas personas en México ya, y en otros países ya tienen la iniciativa de irlas implementando en sus sistemas de justicia y también como operadores del derecho, como abogados o abogadas litigantes también vemos que es muy común. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos bufetes medianos de abogados que ya tienen hasta 1500 licencias de inteligencia artificial. Eso nos da un panorama amplísimo de su avance, y si lo contrapones con México, pues tal vez un poco lo detenido que existe ese avance. Okay. Evidentemente no estamos hablando del uso de ChatGPT, DeepSeek y estas otras herramientas o chatbots que usamos usualmente en la vida cotidiana para resolver ciertas dudas, ciertas preguntas. Estamos hablando de software especializado, ¿no? O sea, que ya está, digamos, alimentado de una forma específica para resolver ciertas necesidades particulares de la aplicación de justicia, ¿no? Sí, en las guías que se han elaborado a nivel internacional tenemos las de Canadá, las de Nueva Zelanda, que pueden servir como parámetros muy importantes. Defienden dos posturas. La primera de ellas es que se tienen que crear los propios sistemas, crear sus sistemas de inteligencia artificial para irlos alimentando con la información. O en otro aspecto es contratar licencias de inteligencia artificial y llenarlos, o sea, hacerlos sólidos con base en datos que sean específicamente del contexto. Lo que tú mencionas es muy importante porque muchas veces en el argot se está manejando que ChatGPT y otras Gemini, por así decirlo, son como 100 mexicanos dijeron. Es decir, yo pregunto y me da estadísticamente qué es más probable, pero no quiere decir que sea cierto. Por eso estas guías de buenas prácticas te solicitan a quienes vayan a utilizarlos que sean creadas por el propio sistema jurídico, o que el sistema jurídico, las instituciones públicas de administración de justicia o los bufetes las adquieran, pero las tienen que llenar con la información propia, pues para que vaya entendiendo cómo piensan las personas, las características. Un ejemplo ahorita creo que vamos a hablar particularmente de algunos países, pero te adelanto, por ejemplo en Nueva Zelanda ya sus inteligencias artificiales para la resolución de conflictos están entendiendo cuáles son las características de las personas ciudadanas, y así está dándoles mejores resultados y hace que las soluciones que les ofrece estén más relacionadas y adecuadas a sus características. Entonces, ya sobre la mesa no está si vamos a utilizar inteligencia artificial en el derecho. La respuesta es sí. Ahora es no utilizar ChatGPT, Gemini, todos estos chatbots que son muy generales, y a utilizar algunos que sean más específicos. Ya en México tenemos algunos casos, ya iremos hablando de eso.
En nuestro país hay, digamos, algún piloto, hay alguna inteligencia artificial con la que estemos próximos para podernos ir relacionando con ellas en el tema del derecho, porque por ahí más o menos investigué y existe una que apoye, digamos, en la redacción de denuncias. Ve, en nuestro país tenemos 4 ejemplos específicos. Te voy a platicar 3 de la Suprema Corte. Es Sor Juana, es Justicia y Julia. Estos Sor Juana solo los utiliza una ponencia de una ministra, y los otros 2 se han quedado como pruebas piloto. Okay. Es decir, se ha intentado, se ha buscado, se ha investigado, pero todavía no se consolida para que todos los operadores del derecho y la ciudadanía puedan acceder a ellos. Tenemos un caso muy relevante, que es el del Estado de México, donde con avances, con pequeños pasos, ya han podido incluir la inteligencia artificial en su sistema de justicia. ¿Qué es lo relevante de aquí? Les genera mucha eficiencia, por ejemplo, en la traducción de audiencias a texto. Eso le quita a los operadores del derecho muchísimas horas de trabajo manual, de estar escuchando la audiencia, regresándole. Entonces ya tú alimentas la inteligencia artificial y entonces ya, supongamos, de esta entrevista te va a dar toda la transcripción. No se va a trabar, no vas a tener que regresarte. También eso puede hacer con las pruebas. Para el desahogo de pruebas muchas veces en la técnica jurídica se da que tienes que escribir lo que ves en una imagen para obviamente tener el sustento, ¿no? También les favorece para esto y eso le quita muchísimas horas de trabajo automático y manual a las personas juzgadoras. Entonces creo que el ejemplo más sólido que tenemos en México es el del Estado de México, donde con buenos resultados va avanzando poco a poco en la implementación, y creo que es gracias al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que él ha intentado y él ha favorecido y está muy inquieto por que estas nuevas tecnologías entren y generen que sea una justicia más eficiente. Cada estado evidentemente es pues muy diferente, ¿no? Las necesidades son distintas. ¿Cómo ves en el tema de Veracruz? ¿Cómo podemos aplicar las IAs en ese sentido? México Evalúa, que es una organización que se dedica a la investigación, ya tiene un análisis respecto del caso mexicano, donde toma una metodología que se llama RAM de la UNESCO para ver cómo estamos los países en materia para incluir las nuevas tecnologías. Analizan educación, analizan acceso a la tecnología, analizan inclusive hasta acceso a internet y otros parámetros. Creo que tenemos grandes posibilidades por el contexto. En Veracruz hay que hacernos cargo de la realidad. No todas las personas tienen acceso a energía eléctrica, no todas las personas tienen acceso a internet, pero creo que esto, si bien está relacionado, yo creo que tenemos grandes posibilidades, porque te puedo decir, en todas las ciudades donde tenemos áreas del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, donde tenemos juzgados, todas ya tienen acceso a internet y todas ya tienen acceso a luz eléctrica. Aquí en Jalapa tenemos pues a los tribunales y también a los juzgados, donde tienen un muy buen acceso a las redes que pueden alimentar estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, por el tema de conectividad estamos muy bien. ¿Qué nos falta? ¿Dónde no hemos avanzado muy bien? Creo que son 2 elementos principales. El primero, la elaboración de guías para que se puedan incluir, ver cómo, y el fundamental, el más importante, es un diagnóstico. ¿Qué va a pasar cuando tengamos un diagnóstico? Vamos a saber en qué sí podemos aplicarlo, en qué no, se van a ir generando muchas dudas, y el sistema de justicia va a tener claves ya específicas de dónde podemos entrarle y dónde no. Por ejemplo, si tenemos que tener más atención en la digitalización de los expedientes, o si podemos entrar mejor con inteligencias artificiales que nos ayude a resolver conflictos, a mediar entre particulares. Pero eso sin duda tiene que intentar y tiene que empezar con el diagnóstico. Justo, digamos, desde tu óptica, ¿cuáles serían las áreas del derecho que tendrían mayor beneficio con la aplicación de las IAs? ¿Sería la parte penal? ¿Sería la parte, no sé, en este caso, laboral? ¿Cuál sería? Ve, en el derecho tenemos muchísimas ramas. Sí, yo me dedico al derecho electoral, pero te podría mencionar por lo menos 15 ramas del derecho. Los conflictos
entre particulares, cuando las personas acuden a un tribunal, a un juzgado, 70% o más aproximadamente son 4 ramas específicas del derecho, que es materia civil, materia familiar, materia penal y materia mercantil. ¿Qué observamos en la experiencia internacional? La experiencia internacional nos dice que justamente estas 4 ramas del derecho son las más favorecidas por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Te voy a dar el ejemplo de 3 países. En Estonia, en Nueva Zelanda y en Italia, sus métodos para resolver conflictos, la primera instancia, por así decirlo, la mediación, ya la hace una inteligencia artificial. Entonces, en lugar de estar esperando a ver cuándo te van a dar cita en el centro de conciliación, en lugar de ir a la primera audiencia de conciliación y que la otra persona no vaya y entonces tener que reprogramar, tú le explicas a la inteligencia artificial tu postura, la otra persona le explica su postura y ella da un primer resultado que en muchos asuntos ya se tiene que considerar como válido, como jurídicamente válido, y ya en dado caso que alguna de las partes no estuviera de acuerdo, ya ir ante un tribunal. Pero te estoy hablando de que el 70% de los casos que hay aproximadamente en México se podrían ver beneficiados con una reducción en tiempos impresionante. Con el uso de las IAs. Con el uso de las Pero, inteligencias artificiales. Lamentablemente, o sea, estamos en un país en donde quizá la aplicación de tecnología, en este caso, en estas materias, ¿no? En materias tanto electoral como de derecho, porque lo hemos visto un poco con el voto electrónico, ¿no? Hay un poco de recelo, ahí está como medio trabada esta iniciativa para poder hacer un voto electrónico, ¿no? Y también cuando hablamos un poco del derecho y el acceso a la justicia, también existen esas zozobras de parte de la sociedad en el cómo yo voy a confiar en este caso, una inteligencia artificial, un chatbot, para interponer, digamos, bueno, no una denuncia como tal porque es una fiscalía, pero sí para poder acceder propiamente a la justicia. Sí, que le resuelva su asunto una inteligencia artificial, a veces para el contexto mexicano es un poco complejo. Te voy a poner como introducción 3 casos en Iberoamérica. En Argentina, en Brasil y en Colombia, donde ya tienen sistemas de inteligencia artificial muy avanzados. Inclusive hay una sentencia relevante para los que nos apasiona este tema, que es en Colombia para deducir cuánto dinero gastaba la manutención de un niño que sufre autismo, que tiene hay conductas autistas. Se hizo este ejercicio que es económico, se hizo mediante el ChatGPT. Y esto fue confirmado por el Tribunal Constitucional colombiano y marcó ciertas premisas parámetros para poder usarlo. ¿Por qué en otros países sí y aquí no? Exacto. Y es ahí donde respondería a tu pregunta. Creo que en México, como tú bien lo dices, todavía tenemos un poco de miedo. Yo creo que muchas veces los propios avances tecnológicos generaron dudas. No podemos olvidar, y creo que es una frase que todos los mexicanos han escuchado, cuando se cayó el sistema. Eso le quitó mucha legitimidad a la presidencia que entró en ese momento. Creo que a partir de ahí marcó un parteaguas para que en México no nos dieran confianza a estas nuevas tecnologías. El voto electrónico, decían, pero es que si ya pasó en ese momento, ¿cómo no va a poder pasar ahorita? Cuando el voto electrónico ya en muchos países ya también está rebasado y ya vienen nuevas formas y nuevos mecanismos de que las personas vayan a votar. Creo que ese es un punto principal. Ahora, respondiendo ya específicamente, te decía, ya no está sobre la mesa que se use o no. Ya lo que está sobre la mesa es cómo se va a usar, y el tiempo que no debatamos firmemente las propuestas ya para que se introduzca en nuestros sistemas judiciales es tiempo que estamos perdiendo, y que otros países están avanzando y que otros países están quitando el rezago y que otros países están generando un mejor sistema mucho más accesible para las personas. Estas inteligencias no están al servicio de alguien, deben de estar al servicio del pueblo. Se tienen que cargar con mucha ética y con mucha atención para ver que los datos no tengan sesgos o no tengan alucinaciones, pero entender que estas herramientas están al servicio de todas las personas para mejorar su sistema. No podemos desconfiar justamente que una inteligencia artificial nos va a hacer corrupción, o muchas veces nos ha pasado, porque entiendo que el sistema de justicia a nivel local está muy desgastado, que decimos que hemos escuchado injusticias, es que al juez le dieron dinero, es que el juez se prestó a esto. Eso con la inteligencia artificial claro que no va a suceder, porque ya
un material que va a ser analizado por alguien bastante imparcial va a resolver. Creo que en materia del derecho, lo que nos puede hacer buenos o malos juzgadores es ese factor humano, porque tú esperas que alguien humano resuelva tu asunto. Claro. Pero en la medida que podamos entender que muchas veces nos facilita las tareas cotidianas y entender cómo va entrando la inteligencia artificial a nuestras vidas, como con Alexa, como con el ChatGPT, eso mucho más profesionalizado, trasladarlo al sistema jurídico, alimentarlo de manera muy adecuada, y creo que si a nosotros en nuestra vida nos facilita muchas veces las tareas, imagínate a los operadores del derecho cómo no hacerlo. Si a nosotros muchas veces nos quita mucho tiempo en estar investigando, en estar transcribiendo, en estar haciendo tareas, yo estoy cursando mi tercera maestría y nos encargan tareas, entonces tenemos que investigar. Si tú usas estas herramientas de manera ética, claro que te pueden ayudar, pero es eso, es entender que ya es una realidad, ver cómo nos benefician en otras áreas de la vida, y pues con esa misma naturalidad que nos benefician en otras áreas de la vida, entender que nos pueden también ayudar en el derecho. Claro, aquí ayúdame nada más precisando, ¿a qué te refieres con alucinaciones cuando hablas un poco del sesgo y alucinaciones? Y la segunda pregunta, ¿cuántos años de rezago México, o sea, nuestro país, en materia de aplicación, digamos, de estas nuevas tecnologías en el derecho, está en contraposición a otros países también de América Latina? Como nos vamos a quitar muchas veces de tareas automáticas, vamos a tener más tiempo para ser abogados y abogadas, para pensar estrategias jurídicas, para analizar el fondo de la resolución. Entonces ese es el área de oportunidad, pero claro que tiene que ser con mucha responsabilidad. Y las alucinaciones es algo que pongan en ChatGPT su nombre, yo puse Luis Carlos Soto Rodríguez y ahí apareció, ¿no? ¿Quién era yo? Pero le puse, a ver, enséñame una foto, y entonces me mandó una foto de un abogado colombiano que se llama Luis Carlos Soto. Esa es una alucinación, cuando la inteligencia artificial se equivoca. Si hay una sentencia relevante para el sistema jurídico nacional que marca un nuevo paradigma en entender los derechos humanos, que es la resolución 293-2011. Si tú le preguntas a la inteligencia artificial, al ChatGPT, cuál es, te va a decir que es un asunto laboral y que lo votaron ministros y ministras que ni siquiera existen. Eso es una alucinación cuando tiene errores en la información que te está dando. Por eso es algo que siempre me gusta ser enfático en responderlo, que la inteligencia artificial se tiene que utilizar de tres maneras: ética, lícita y robusta. Y entonces, para que estos tres parámetros de uso se puedan generar beneficios, es porque tienes que revisar cualquier dato que te dé. La inteligencia artificial, yo creo, y es un ejemplo que me gusta poner para que se entienda en el derecho con los diseñadores, nunca es el punto final. Siempre es el punto de inicio, para no empezar con la hoja en blanco. No es tu punto de final, no es tu sentencia, no va a ser tu última resolución, por lo menos en México aspiramos a eso, pero sí va a ser para no empezar con la hoja en blanco a decidir un asunto. Y nuevamente las inteligencias artificiales que se aplican en el derecho no son ChatGPT, no sí, son claro. DeepSeek, son especializadas, ¿no? Exacto. Por lo cual entonces se sobreentiende que estas alucinaciones son las menos. Exacto, tendrían que ser las menos, pero ahí depende mucho de una nueva profesión que se está dando no solo en el derecho, sino también en muchas áreas de la vida, que son los curadores, es decir, las personas que se dedican a alimentar estas inteligencias artificiales. ¿Cuántos años de rezago México está claro. en contraposición de otros Yo países? creo que si lo relacionamos con países como China o como Estonia, que son los que llevan la punta de lanza a nivel internacional, unos 15 años. En Iberoamérica, para mí es muy importante hablar de este ejemplo de Brasil, que tenía un sistema jurídico más colapsado que el sistema jurídico mexicano, y que a partir de hace 4 años, donde entró Sócrates, que es su inteligencia artificial, les ha ayudado para que asuntos que tenían 15, 18 años de rezago pudieran salir en meses. Entonces, ¿qué rezago tenemos? Si lo comparamos con Iberoamérica, tal vez 5 o 7 años, pero utilizando también esta pregunta como base para marcar otra premisa, nos puede ayudar el rezago judicial que tenemos de asuntos de hace 10, 15 años, para irlo sacando en meses, para ir resolviendo esos asuntos de personas que no han podido acceder a la justicia, de personas que tienen incertidumbre sobre qué va a pasar en su libertad, en su patrimonio,
cuando creo que todos nos ha pasado y sabemos que es cierto, es algo que no podemos cerrar los ojos ante esa realidad, y con el uso de las nuevas inteligencias, de la inteligencia artificial, podemos establecer que 15 años de rezago podemos quitarnos de encima de expedientes de personas que no han podido acceder de buena manera a la justicia. Suena bastante bien y, digamos, así como lo planteas, muy bonito, pero hay riesgos, supongo, ¿no? Digamos, el uso de inteligencia artificial, el uso en general de tecnologías implica, digamos, un riesgo. Riesgo quizá al sabotaje, riesgo quizá a que hackeen a estas IAs. En el tema de aplicación de justicia, ¿cuáles riesgos enfrentamos al utilizar estas tecnologías? Justo los que comentamos de ir generando discriminación de acuerdo a las resoluciones que ya teníamos previamente, que ahí tenían un contenido discriminatorio, que se vayan permeando y que sigan esos precedentes. Y las alucinaciones, o sea, poner datos que no estén correctos en nuestras sentencias. Yo creo que para esto es fundamental, para ir que esos riesgos sean menores, tener buenas guías de práctica, guías de uso ético de la inteligencia artificial, la capacitación de los operadores del derecho. Yo les digo también, la inteligencia artificial no va a actuar por sí sola. Necesitamos operadores del derecho que entiendan, que sepan usarlas, que sepan preguntarles, que sepan acceder a esta información para que te pueda dar buenos resultados. Claro. En la medida que nosotros estemos más capacitados, en la medida en que nosotros tengamos mejores bases tecnológicas para usarlas, estos riesgos van a ser menores. Yo creo que, reitero, la experiencia internacional es muy interesante. Sí hay muchos riesgos, pero se ha cuidado mucho el tema de la protección de los datos personales, por así decirlo. También se ha cuidado el tema mucho de la protección de la identidad de las personas, y fundamental, en el sistema jurídico tenemos que favorecer la protección de los derechos humanos con ética y con profesionalismo, en el sentido que nosotros podamos hacer eso y plasmarlo en los resultados que nos dé la inteligencia artificial. Si alguna sentencia tiene una alucinación o un sesgo, los profesionales del derecho enseguida podremos advertirla y tendremos más tiempo para poder tomar la mejor decisión, y esas desigualdades históricas que existían, por así decirlo, que ya no empiecen a ocurrir y que ya no sigan ocurriendo en los casos de las personas que necesitan que un juez o una jueza resuelva su asunto y que no lo tenga 8 años guardado en el archivero. También te quiero preguntar, ¿existe, digamos, esta otro temor, ¿no?, respecto a lo que ya se tiene de jurisprudencia e interpretación de la ley, ¿no? Digamos, cómo esto funciona con el uso de inteligencia artificial, porque de repente la gente que va a ver esta entrevista, que está viendo esta entrevista y se plantea la posibilidad de que se ocupen las IAs en tal o cual caso, puede llegar a esta conclusión. Bueno, si la IA está analizando el caso, ¿cómo puede tener un criterio para interpretar cierta ley, ¿no?, a mi beneficio? Esto es lo padre, que la inteligencia artificial te va a dar una resolución lo más neutral que pueda. Entonces tenemos el caso de Argentina, donde en Argentina su inteligencia artificial les da esencialmente 4 tipos de información distinta en un caso. Primero son los precedentes, o sea, que otros casos han existido en el sistema argentino similares, de pensión alimenticia, de algún delito, de prisión preventiva oficiosa, que vaya, es algo que todos tenemos a nuestro alrededor. El segundo es justamente lo que tú mencionas, la jurisprudencia. El tercero son la doctrina, o sea, qué han escrito los teóricos del derecho sobre estos temas. Y el cuarto, una posible resolución. El beneficio es que entiende cuál es el problema. Un problema jurídico se divide en 2 componentes, que es una pretensión, una resistencia y la litis, es decir, cuál es el problema jurídico por resolver. Entonces, estas inteligencias artificiales ya están siendo creadas para entender cuál es el problema jurídico a resolver, y también entienden todas estos criterios que han pasado. Yo no lo recomiendo, pero nada más esa manera de ejemplo. Si tú le puedes preguntar al ChatGPT qué quiere decir esta jurisprudencia, medio te va a decir. Es como si le preguntas a cualquier persona sobre un tema de física, por así decirlo, pues medio vas a saber responder, pero ya si le preguntas al experto, pues claro que te dará una respuesta mucho más sólida y concisa. Es lo mismo las inteligencias artificiales en el derecho,
que están diseñadas específicamente para el derecho te dan un análisis mucho más objetivo de todos estos criterios. También es muy interesante el tema de Colombia. En Colombia existe un proyecto que se llama Proyecto Arbor, Proyecto Odor, que solamente 4 juzgados lo están implementando y nosotros podemos entrar y jugar con él. Yo lo he hecho algunas veces, obviamente es con legislación colombiana, pero tú le empiezas a meter datos y te empieza a dar las posibles resoluciones y entonces le empiezas a poner más variables. Es que la persona está en una situación de desventaja porque es indígena, entonces ya te da otra resolución, o te dice es la misma resolución, o te da medidas de reparación distintos en asuntos de violencia de género. Entonces creo que la inteligencia artificial puede interpretar de manera muy profesional y con alta eficacia y técnica jurídica todos estos criterios que se han venido sosteniendo y que han creado jurisprudencia, y también creo que es un área de oportunidad para los operadores del derecho. Ya para ir cerrando, Carlos, me gustaría preguntarte acerca un poco de lo que implica en términos de legislación, porque se requeriría una legislación específica para poder aplicar IAs justamente en el acceso a justicia. Claro, es muy interesante tu pregunta. En México ya había una propuesta de legislación, pero se ha quedado como propuesta. La experiencia que tenemos es que es fundamental que tanto las instituciones que la van a usar tengan, lo que ya habíamos comentado, sus guías de buenas prácticas, pero que también exista una línea común de una ley, de un programa nacional, como en Argentina que tienen un programa nacional, como en Canadá que tienen un programa nacional, para que ya no sean solamente estos avances y estas inquietudes individuales de las personas que creemos que con estas herramientas podemos mejorar el sistema de justicia. Es fundamental que exista una legislación, y en 2 sentidos, no solo para cómo vamos a utilizar los operadores del derecho la inteligencia artificial, sino cómo la inteligencia artificial afecta o puede afectar las relaciones entre particulares. Te voy a poner un ejemplo que seguramente muchos hemos visto. Cuando ves en X ahora, una foto, pero que tú claramente sabes que es, no sé, Messi o Ronaldo, y está diciendo un mensaje que sabes que él no dijo. Es decir, ¿a qué voy con esto? La posibilidad de ahorita con inteligencia artificial suplantar identidades es altísima. Hay un caso muy importante, y de hecho la ley Olimpia, que todos conocemos, está relacionado con un caso que sucedió respecto del uso de inteligencia artificial. Sí, para generar imágenes. Exacto. Entonces, la responsabilidad de los legisladores en este momento es legislarla en 2 sentidos. Cómo se va a usar al interior de los sistemas de justicia o al interior de cualquier institución pública, y cómo irregular las relaciones entre particulares de la inteligencia artificial. Tenemos legislaciones muy avanzadas en materia de protección de datos personales, pero creo que todavía pueden avanzar, y ya es necesario, es urgente, es imperativo que en este momento legislemos en cómo yo puedo usar, como una persona normal que no me dedico a resolver asuntos entre personas, cómo yo puedo usar la inteligencia artificial, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde ya estaré cometiendo un delito, hasta dónde estaré afectando la dignidad de las personas. ¿Y a tu perspectiva hay voluntad política para llegar a ese punto de legislar, o llegaremos a un momento en donde la propia necesidad, ¿no?, de los particulares y también en este caso de los profesionales para aplicar las IAs va a forzar a que, digamos, en este caso los legisladores pues hagan su chamba? Yo creo que ya está forzando, pero hace rato te comentaba, ya existe una propuesta de reforma. Entonces esperemos que esa propuesta de reforma llegue a un buen cauce, se pueda debatir de manera correcta y tomen la mejor resolución. Yo creo que estamos en un momento muy importante en este avance tecnológico, donde claro que existimos, me podría poner ahí, ya estos esfuerzos individuales para que se empiece a implementar la inteligencia artificial, y claro que los operadores del derecho, los litigantes ya la usan. Ya está, lo que te comentaba, ya no está sobre la mesa si usarla o no, ya está sobre la mesa cómo usarla. Claro. Pero veo con muy buenos ojos el hecho de que ya existan propuestas ya en los congresos de algunos estados,
y en el Congreso de la Unión sobre este tema, y creo que estamos en un tiempo donde ya podemos empezar a marcar historia y hacer que el sistema jurídico mexicano se ponga al nivel de esos grandes sistemas donde ya la usan de manera muy eficiente, y al final pues favorecer a las personas, que es nuestra mayor responsabilidad, que todas las personas tengan acceso a la justicia de manera eficiente, de manera rápida y sin corrupción. Máximo porque estamos por enfrentar la primera elección judicial, ¿no? Sí, es un momento histórico en nuestro país en donde ya tendríamos que empezar a debatir ese tipo de aristas dentro de la aplicación de justicia. Y ya para terminar, Carlos, preguntarte, en un futuro, derivado de que comentaste hace unos minutos, que las IAs pueden darte, digamos, una sentencia próxima, ¿no? Muy neutral, con la evolución, como va a ser inevitable, de las nuevas tecnologías y de las inteligencias artificiales, ¿habrá juzgadores, habrá personas que sean juzgadoras, o de plano tú ves en un futuro, digo, México, bien comentas, 15 años de rezago, es bastante, ¿no? Si continuamos por esta línea, serán 20 y así hasta que se pongan manos sobre la materia. Pero habrá, digamos, en Estonia, como comentas, en países de Europa, un momento en donde existan juzgados donde únicamente sea IA. Amigo, te respondo. Lo primero, creo que las coyunturas políticas, los cambios siempre son áreas de oportunidad para poder mejorar, para poder avanzar. Entonces, en este sentido, si la sociedad civil voltea a ver perfiles jóvenes que crean en estas nuevas tecnologías, sin duda vamos a avanzar a un paso mucho más acelerado. Respondiendo a tu pregunta, en China empezaron como tribunales de internet y les fue muy bien. Se dieron cuenta que en cuestión de minutos podrían resolver controversias, y esos tribunales de internet, literalmente el juez robot, así denominado, tú vas, le explicas tu situación y te da una respuesta. Creo que el primer paso es empezar por los medios alternativos de solución de conflictos, la mediación, que la tenemos en materia civil, la tenemos en materia familiar, la tenemos en materia laboral, en diversas materias del derecho, en materia electoral también empieza a sonar. Entonces creo que el primer paso es empezar por ahí, ver cómo nos funciona, ver si resulta bien o no, y en la medida que empecemos, que la vayamos naturalizando, yo creo que en algunos años sí tendremos jueces y juezas robots de inteligencia artificial, y que cuando una resolución no te guste, pues ya la puedas impugnar. Ahora, algo muy importante, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los abogados. Lo que va a pasar es que los abogados y las abogadas que no aprendan a usar estas tecnologías van a ser rebasados, y ahí sí van a verse en la banca en comparación con otros abogados y abogadas que sí sepan usar estas tecnologías. Entonces, no creo y no existe en los teóricos de este tema esa inquietud de que en algún momento la inteligencia artificial pueda tomar el papel de los abogados y las abogadas, pero si no aprendemos a usarlas, seguramente sí nosotros nos quedaremos en la banca en la medida que no podamos. Y al contrario, si sabemos utilizar las diferentes inteligencias artificiales, pues claro que nuestro trabajo será más eficiente, mucho más profesional, y tendremos abiertas las puertas y para hacer mejor, para hacer justicia, que al final es lo que requiere la ciudadanía veracruzana. Carlos, pues gracias por este tiempo, por la entrevista y por toda la información que nos proporcionas respecto a la aplicación de las IAs en el acceso a la justicia. Amigo, muchas gracias a ti, a todo tu auditorio, y síganme nada más en mis redes sociales como Luis Carlos Soto Rodríguez. Ahí le estoy subiendo continuamente temas relacionados con inteligencia artificial y con derecho, y pues uno que otro meme también. Nosotros nos vemos en una siguiente entrevista. Que tengan una excelente tarde.